¿Qué tal? Buenas noches y sean ustedes muy bienvenidos a una nueva edición de Hosteltour Televisión. Una edición cuando menos especial, y es que hoy termina el mes de noviembre y con él nuestra temporada televisiva. Nos despedimos, pero solo hasta enero, y además lo hacemos con un programa que les dejará un buen sabor de boca hasta entonces. Y es que hoy hemos querido hacer un balance de un año, de una temporada que ha tenido de todo. Para ello, hemos entrevistado al conseller de Turismo, Joan Flaquer, quien ante nuestras cámaras desgrana toda la actualidad del sector, de la temporada y de las perspectivas de futuro. En nuestra tertulia tendremos la ocasión de disfrutar de los comentarios de 4 de los mayores especialistas del turismo, 4 de las más autorizadas voces del sector. Ya lo verán, será tras la entrevista con Joan Flaquer y tras las noticias que llegan puntuales como siempre de la mano de Paula Baumgartner. Buenas noches. Los turistas extranjeros se han gastado en estas islas más de 8.200 millones de euros en lo que va de año. Esto se traduce en un incremento de un 2% en relación al año pasado. Tendencia pues en positivo, aunque también hay que señalar que durante octubre los turistas fueron algo más ahorradores. El gasto total realizado por los turistas internacionales en octubre aumentó en todas las comunidades españolas de destino. En todas, menos en Baleares. En nuestro archipiélago se registraron casi 730 millones de euros. Eso significa un 3,1% menos que hace un año. Cada turista gastó más o menos lo mismo que en octubre de 2004, unos 870 euros, pero el gasto medio diario se redujo casi un 6%. Por tanto, nos visitaron menos turistas y estuvieron más días aquí. Las cifras sí son positivas si analizamos los 10 primeros meses del año. En ese periodo, el gasto total de los turistas extranjeros fue de más de 8.200 millones de euros, un crecimiento del 2,2%. El aumento se produjo sobre todo por el incremento del número de visitantes, ya que el gasto medio de cada uno de ellos experimentó una leve subida que no llega al 1%. También alargaron su estancia, con lo que el gasto diario descendió. El Gobierno central ha ofrecido a las empresas turísticas españolas afectadas por el Vilma la posibilidad de recibir créditos especiales. La afluencia de viajeros a esta zona ha caído y, en consecuencia, el Ejecutivo ha decidido prestar su ayuda. El secretario general de Turismo se reunía el viernes con representantes de 10 de estas empresas, algunas de ellas con sede aquí, en Baleares, como el Grupo Globalia y Fiesta Hoteles. También Riu mantuvo sus contactos. En este encuentro, Martínez Fraile se comprometió a negociar con el Instituto de Crédito Oficial esos posibles préstamos blandos. Más cerquita, los hoteles de Palma siguen realizando nuevos esfuerzos promocionales para desestacionalizar su clientela. En esta ocasión, la Asociación Hotelera de Palma ha presentado un nuevo folleto que va acompañado de un CD promocional. Esta iniciativa va dirigida en especial al turista urbano de fin de semana, así como al de congresos y negocios. El nuevo CD se presentaba esta misma semana ante empresarios del sector y del mundo político de las islas. La presidenta de la Asociación Hotelera, Marilén Pol, ha apuntado que el folleto se distribuirá entre mayoristas y minoristas del sector. Y como no, este material promocional representará a los hoteleros de Palma en ferias nacionales e internacionales. Fitur se encuentra, como no, entre estas primeras de la lista. Y seguimos en el mundo hotelero. El 18% de los turistas que se hospedan en Baleares realiza la reserva de establecimiento de forma directa. Hace 2 años esta cifra era de un 10%. Pues bien, esta tendencia seguirá yendo en aumento gracias a los avances que se están llevando a cabo entre la Federación Hotelera de Mallorca y Avantotel, el portal de reservas online desarrollado por la Fundación IBIT. Esta misma mañana el Gobierno firmaba un acuerdo por el que aportará 130.000 euros para que la implantación del programa de Avantotel se siga extendiendo entre los hoteleros. El objetivo es sumar la adhesión de, como mínimo, 600 hoteles de los 1.100 que están asociados a la Federación. Turismo deportivo, podemos decir que se trata del segmento más rentable o uno de los que más. En lo que va de año ha generado en Baleares unos ingresos superiores a los 640 millones de euros, una cifra que duplica los resultados del turista medio. Así lo explica un informe de la Confederación Empresarial CAE. El estudio indica que al finalizar el 2005, las islas habrán sido visitadas por 461.000 turistas con motivaciones deportivas, unos 10.000 más que el pasado ejercicio.
Los primeros lugares entre las preferencias de los turistas deportivos se encuentran en las actividades náuticas, seguidas por el golf y el cicloturismo. Uno de los aspectos que destaca la patronal es que el denominado turista deportivo genera unos ingresos por estancia de 114 euros aproximadamente, casi el doble que la media. El exceso de oferta en la restauración tiene preocupados a los hosteleros. En las islas existen demasiados bares, cafeterías y restaurantes. Al menos así lo han manifestado las asociaciones de pequeñas y medianas empresas del sector. La presentación de la guía de trámites para la apertura de un establecimiento de restauración ha servido a los empresarios para expresar su inquietud ante la multiplicación de este tipo de locales en las islas. Para luchar contra el problema de la saturación, las patronales exigen que se fomente la cualificación de los profesionales, una manera de luchar contra el exceso de oferta y la modalidad del todo incluido. Onofre Fleixas, miembro de la Asociación de Restauración de la CAEP, afirma que siempre ha existido un exceso de oferta contra la que no se puede luchar. Para el empresario, el único arma para combatir esta situación es la calidad en el servicio, una necesidad que también ayudará a combatir el todo incluido. La cita por excelencia de los profesionales del turismo de congresos está en pleno auge estos días en Barcelona. La IABTM y Baleares, con sus dos futuros nuevos palacios, no podía faltar. El director general de promoción turística, Eduardo Gamero, ha sido el encargado de inaugurar el espacio propio que las islas poseen dentro del stand de Tour Spain. Ahí los visitantes de la feria podrán conocer de primera mano los proyectos de Palma y Santa Eulalia. El Mallorca Convention Bureau también estará presente en Barcelona para presentar la oferta de la isla como destino de reuniones. Este organismo de gestión privada llegará acompañado de 20 empresas que respaldan sus propuestas. Con proyección. ¿Han decidido ustedes qué van a hacer durante el Puente de la Constitución? La tendencia actual saben que es la de decidir sobre estas mini vacaciones a última hora y en esta ocasión además se prevén escalonadas. Con eso y todo, Baleares despunta un año más como uno de los destinos predilectos de los turistas durante este puente. El 80% de los españoles que viajen durante la semana que viene lo harán a destinos nacionales. Son previsiones de José Manuel Maciñeiras desde Ceavit. Y hasta aquí la información turística. Como saben, se trata del último programa de la temporada, así que me despido de ustedes hasta el año que viene. Disfruten de las fiestas y, como no, les invito a consultar todas las novedades del sector a diario en hosteltour.com. Muy buenas noches. En un programa como el de hoy, en el que analizamos la temporada desde una perspectiva global y con la visión de todos los sectores implicados en su desarrollo, no podía faltar la opinión del máximo responsable político del área, el conseller de Turismo. Joan Flaquer, que a lo largo de la temporada alta evita al máximo cualquier tipo de balance, aprovecha su presencia ante nuestras cámaras para abordar no solo esas cifras, sino todos aquellos temas que han sido parte de la actualidad turística a lo largo de estos últimos meses. A un mes de despedir el año y tras haber transcurrido un tiempo prudencial desde el fin de temporada alta en Baleares, las cuentas comienzan a estar más claras. La perspectiva nos permite hacer los primeros balances de este 2005 y ahí es donde el conseller de Turismo, Joan Flaquer, destaca cómo casi todos los indicadores turísticos revelan una marcha en positivo. Más visitantes y más gasto turístico. De visitantes, hemos aumentado el gasto turístico, que también es muy importante. Y bueno, luego evidentemente pues habrá algún sector que habrá tenido un mejor resultado que otros, y esto lo comprendo perfectamente, sobre todo en el campo de la oferta complementaria hay determinados sectores que no han tenido un comportamiento tan positivo como esperábamos. Pero yo creo que en general, cuando hacemos balances, siempre se tienen que hacer forzosamente con carácter general. El balance ha sido positivo porque ha seguido marcando ese camino de recuperación que afortunadamente venimos comprobando desde hace 2 años. A la hora de acercarnos un poco más a los resultados, vemos sin embargo que el comportamiento de nuestros principales mercados emisores no va siempre a la par. La tendencia en positivo de nuestro principal mercado, el alemán, contrasta con el británico, que a pesar de mantener su segundo puesto en número de visitantes, ha sufrido un descenso del 4%. Yo creo que hemos seguido asistiendo a la recuperación espectacular además del mercado alemán, una progresión muy importante del mercado nacional y donde estamos encontrando pues más dificultades seguramente en el mercado británico, donde para el año 2006 vamos a intentar hacer un esfuerzo promocional muy importante y de manera muy especial
en las islas de Menorca y de Ibiza por su alta dependencia de este mercado. La Feria de Londres no hacía sino dejar patente que, en parte, este descenso de visitantes desde Gran Bretaña se debe a unos cambios de comportamiento del turista. Para asegurarse de que la oferta balear se adapta a estas nuevas necesidades, el Gobierno ya está poniendo en marcha una serie de iniciativas. El objetivo es intentar recuperar esos turistas británicos. Nosotros vamos a intentar cubrir los dos grandes canales de comercialización que en estos momentos existen. Por un lado el del tour operador, el del paquete organizado, y por otro lado el del cliente o el viajero individual. Con respecto al tour operador, vamos a firmar acuerdos de colaboración con los principales tour operadores británicos para que podamos desarrollar alguna acción específica de promoción y de intentar recuperar esa cuota de mercado que se ha perdido en los últimos años. Y desde el punto de vista del cliente individual, pues vamos a reforzar muchísimo nuestras herramientas de promoción en lo que es Internet, las nuevas tecnologías, y de hecho ya algunas actuaciones aisladas en este sentido se están realizando. Entre las medidas que se están poniendo en marcha se encuentra la de concentrar toda la oferta de las islas en la página web más completa y ágil. Y es que el 40% de los turistas británicos deciden a dónde y cómo van a ir de vacaciones a través de Internet. El 30% llegan a adquirir esas vacaciones también a través de la red de redes. El Gobierno apuesta por el viajero independiente, pero sin olvidar que el consumidor del paquete turístico sigue siendo en el Reino Unido una realidad de peso. Sí, estamos en este momento mejorando todo lo que es nuestro portal, intentando configurar no solamente un portal de información, sino también un portal ligado a la posibilidad de vender ya paquetes y que podamos reunir toda la oferta en ese portal, tanto de alojamiento como de transporte, de vuelos, de excursiones, etcétera. Y luego en el tema de los turoperadores hemos cerrado ya acuerdos específicos con Fairchoice, con Thomas Cook, que ya nos permitirán pues intentar hacer una promoción muy específica, sobre todo de Menorca y de Ibiza, insisto, en el mercado británico. En el caso del mercado alemán, la estrategia actual del Gobierno en cuanto a promoción se va a mantener. Vamos a continuar con la labor que hemos desarrollado en los últimos años, porque de hecho está dando sus frutos y sus resultados. Estamos cosechando en los últimos 2 años incrementos superiores al 10% cada año en el mercado alemán, y yo creo que hay que continuar en esa línea. A pesar de que tendemos a mirar hacia el exterior cuando pensamos en el turismo, lo cierto es que los españoles siguen siendo el tercer mercado en importancia para Baleares. Ahora bien, ¿las islas se promocionan en su propio país? ¿Hay esfuerzos de promoción en este sentido? Sí, de hecho también tenemos aquí acuerdos importantes con algunos mayoristas, y además este año pasado hicimos una campaña específica de televisión con Antena 3 en la que reforzamos un poquito todo lo que era el momento de venta del paquete turístico vacacional, y vamos a intentar durante este año repetir algunas experiencias que hemos hecho también muy interesantes, como es la posibilidad de celebrar aquí convenciones o congresos de determinados agentes de viajes, como lo hicimos el año pasado con Iberojet, con el crucero que estuvo en Menorca y en Ibiza, como hicimos también con Viajes Marsal. Es decir, hicimos todo un conjunto de acciones que vamos a intentar continuar durante este año 2006. Donde ya se ha comenzado la promoción, y no a 9 meses vista, sino por lo menos con 3 años de previsión, es en el Palacio de Congresos de Palma. Y qué mejor foro para darse a conocer internacionalmente que en la Feria de Turismo de Congresos por excelencia, la IBTM. Ayer en su inauguración, ahí estuvo presente Baleares. Lo que no podemos hacer es ir construyendo el Palacio de Congresos, llegar al momento de su inauguración y no haber hecho previamente una labor promocional, y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, dando a conocer el proyecto ganador, dando a conocer las características principales de ese proyecto, y empezando ya a invitar y a generar los contactos necesarios a todas aquellas empresas que puedan tener algún interés en la celebración de congresos en este Palacio de Congresos a partir del momento en que esté abierto. En estos momentos cifras concretas, balances concretos de esa labor de promoción inicial todavía no existen, pero lo que sí existe es esa voluntad, ¿no?, de diseñar un plan de promoción conjunto del Ayuntamiento de Palma y del Gobierno de las Illes Balears, para que ese Palacio de Congresos, pues el día en que empiece a funcionar, pues tenga ya también una labor previa realizada de conocimiento en el mercado.
La atención mediática está sin duda volcada con el Palacio de Congresos de Palma y, sin embargo, el de Santa Eulalia, en Ibiza, también en pleno periodo de promoción, parece la hermana pequeña que a ratos queda en el olvido. Desde el Ejecutivo Balear, Flaquer asegura que ambos palacios van a contar con toda su atención. Vamos a hacer lo mismo, también con Ibiza y con el Palacio de Congresos de Santa Eulalia vamos a hacer lo mismo, vamos a intentar poner en marcha ya mecanismos de promoción para que pueda conocerse esta infraestructura, los principales mercados emisores, y la puedan tener en su agenda, ¿no? En su agenda de posibles escenarios donde desarrollar los congresos y las convenciones. Entonces vamos a hacer lo mismo para el Palacio de Palma que para el Palacio de Santa Eulalia. En este repaso a los principales aspectos que definen el actual panorama turístico de las islas, el todo incluido sigue siendo motivo de debate. Sin ir más lejos, ayer, en el Parlamento, el Partido Socialista presentaba una interpelación solicitando la prohibición del todo incluido. Desde la calle Montenegro, el conseller considera que no se puede intervenir de manera tan excesiva en el mercado y al tiempo calma a los detractores del All Inclusive, asegurando que en Baleares esta fórmula ya ha tocado techo. Yo creo que esto sería un error. Yo creo que poner puertas al mercado nunca suele ser una buena política. Yo creo que entre todos debemos ser capaces de dimensionar bien esta problemática, explicar que para este año parece que se ha llegado ya al techo de lo que es la oferta en todo incluido. Parece que ya los turoperadores no van a ofrecer más todo incluido que el que han ofrecido durante esta última temporada. Incluso al final, algunos establecimientos que daban todo incluido parece que para la temporada que viene ya no lo van a ofrecer. Y por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer es esto, ¿no? Intentar dimensionar bien el problema. No estamos ante una situación que la haya buscado el destino, sino que ha sido una exigencia de la clientela, de la demanda, y lo que hay que hacer fundamentalmente es transmitir esa preocupación, esa inquietud a los turoperadores, porque yo creo que sería una equivocación convertir todo lo que es nuestro destino, nuestras islas, en un gran producto de todo incluido. Yo creo que la diversidad, la variedad, la riqueza, la oferta complementaria ha sido siempre también un factor de éxito notable de nuestro destino, y por tanto entre todos debemos proteger el que esa oferta complementaria pueda desarrollarse, ¿no? Y que pueda tener sus condiciones de rentabilidad. Yo creo que entre todos hemos de ser capaces de buscar el punto de equilibrio, y estoy convencido que imperará en ese sentido el sentido común, porque lo que no puede imperar es la demagogia en ese sentido que hablaba, ¿no? Lo que no podemos hacer es prohibir algo que el mercado demanda y que en ningún otro lugar del mundo han prohibido. Por tanto, me parecería un absurdo en el que desde luego este gobierno va a incurrir. En cualquier caso, la polémica turística tiene ahora un foro muy definido, la Mesa del Pacto Turístico. Joan Flaquer considera que es ahí donde se tienen que debatir la esencia de la política turística. Hemos planteado la creación de una mesa de turismo en la que se van a integrar los sindicatos, las patronales, los consells insulars y el gobierno de las Illes Balears, y yo creo que es en ese seno, ¿no?, de la mesa del turismo donde deben plantearse todas estas problemáticas, tanto el tema del turismo residencial como el tema de la posible reconversión turística a usos distintos al hotelero. Yo creo que todo este tipo de temas que están generando una cierta controversia, para calificarlo de algún modo, tendrán su escenario y su mejor lugar para discutirlos y debatirlos en esa mesa de turismo. Uno de los temas a debatir en esa mesa será la petición que hace unas semanas planteaban los hoteleros mallorquines, que pedían públicamente a la Administración que no pusiera trabas ante los cambios de uso. Yo creo que la verdad es que no podemos fijar posturas generalistas en este sentido. Habrá casos en los que indudablemente eso no será posible y que nosotros defenderemos que eso no sea posible, y a lo mejor habrá casos puntuales, específicos, aislados, en los que sí será posible. De hecho, hoy en día ya la propia Ley General Turística lo permite y lo contempla, que si los planeamientos urbanísticos municipales así lo permiten, se pueda destinar a un uso distinto a lo que hoy es un hotel. Pero insisto, en estos momentos marcar pautas o reglas generales es muy complicado. Vamos a intentar que sea esa mesa de turismo la que analice esta cuestión y que luego veamos en cada caso concreto la solución específica a cada problema. La reconversión de la playa de Palma es otro aspecto que se encuentra pendiente. Consorcio y Administración Central todavía no han determinado a qué acuerdo van a llegar, y la Consellería de Turismo reconoce que se encuentra ante dificultades para conseguir toda la financiación necesaria. De momento, pero, lo que sí es cierto es que encontramos serias dificultades
para que pueda haber una financiación más allá de la comprometida inicialmente por el Ministerio. Y entre todos, entre el Gobierno, el Ayuntamiento de Palma, el de Llummayor y el Consejo Insular, hemos de ser capaces de convencer al Gobierno de España de que tiene que implicarse un poquito más todavía en este proyecto. Precisamente las negociaciones en torno a la financiación de la reconversión de la playa de Palma vienen a reflejar cómo es la relación entre los gobiernos de Madrid y Baleares. Existe cordialidad por ambas partes, pero el conseller de Turismo reclama que una comunidad que aporta el 25% del turismo de España debería contar con unos presupuestos en proporción. Esa es la principal reivindicación al gobierno central. Con eso y todo, las relaciones, según Flaquer, son cordiales. Las relaciones son de un absoluto respeto, están enmarcadas en un tono de absoluta cordialidad, pero claro, nosotros reivindicamos algo que nos parece justo y que en cambio el Ministerio no nos otorga, y es que todas las acciones que desarrolla el Ministerio deberían partir de la base de que se debe dar a cada comunidad autónoma el peso específico que le corresponde en materia turística, y habría múltiples factores que permitirían pesar o medir ese peso, ¿no? Como es el tema de las plazas turísticas, el número de visitantes, el peso del PIB en la economía de cada comunidad autónoma en relación al turismo, etcétera. Entonces nosotros lo que pedimos es que tanto en promoción como en planes de excelencia y en planes de dinamización a las Baleares se le den las ayudas correspondientes a su peso específico en materia turística, y eso lamentablemente no lo hemos logrado, y yo creo que eso es lo que marca un poquito en estos momentos nuestra relación. Entre las polémicas de este año no puede faltar el anuncio de la autotasa, una propuesta que, a pesar de la respuesta negativa de gran parte del sector turístico, se sigue negociando en busca de un consenso. La decisión definitiva no está todavía tomada. Lo que hemos dicho es que no la aplicaremos sin el acuerdo y el consenso del sector. Entonces el Consejo de Economía y Hacienda en estos momentos está en esa labor, la labor de intentar negociar, pactar, acordar un texto que el sector pues efectivamente esté de acuerdo con él. Estamos en esa fase, no hay ninguna novedad, y por tanto tampoco me hace falta seguir fomentando una polémica que yo creo que en estos momentos nos perjudicaría seguir fomentando. Pues para fomentar la imagen en positivo de Baleares, lo que hay que hacer es pensar en Fitur 2006. Está a la vuelta de la esquina, a menos de 2 meses vista. Y la gran pregunta es, ¿cuál será la sorpresa invitada al stand de las islas? No hay nada todavía concretado, está la posibilidad de que acuda Rafael Nadal, que dependerá en todo caso de su calendario deportivo, pero estamos un poquito buscando en estos momentos todavía y cerrando algunos detalles de lo que va a ser el calendario de actos en Fitur. Convertir a Baleares en centro de atención internacional será el objetivo de la nueva edición de Fitur. Ya más a largo plazo, el conseller prefiere no aventurarse lanzando previsiones al aire. Sí, yo creo que vamos a seguir una dinámica, una línea muy similar a la del año 2005 en materia de promoción. Yo creo que hemos hecho una campaña razonablemente buena desde el punto de vista promocional, y por tanto con algunas pequeñas o ligeras modificaciones pues se va a seguir en la misma tónica. En cuanto a previsiones, yo acostumbro a decir lo mismo que siempre, ¿no? Yo creo que es mejor esperar al final para hacer valoraciones que no hacer previsiones que uno nunca sabe cómo pueden acabar. Y tras balances, conclusiones y previsiones, lo que queda es concretar objetivos. ¿Cuál es el principal reto del conseller Joan Flaquer? Bueno, yo creo que el reto es seguir ese camino de recuperación que hemos iniciado, y pues seguir esa tendencia progresiva de recuperación en el número de visitantes, en el gasto turístico, etcétera. Muy bien. Desde pequeño me gustaba construir edificios, mirarlos, pintarlos, sentirlos y disfrutar de ellos. Hoy en día sigo haciendo lo mismo. Calidad, tradición, diseño, tecnología. En Almacenes Fevenías miramos al futuro.
veces me preguntan si vale la pena tanto esfuerzo. Es duro tratar de superarte día a día. Controlar hasta el último movimiento para lograr la perfección. Pero a todos aquellos que me preguntan, yo les respondo lo mismo. Que un día decidí que quería volar. Air Europa, porque todo el mundo puede volar. Como anunciamos al principio del programa, hoy tenemos la ocasión de contar en nuestro plató con 4 de las voces más autorizadas del sector turístico, ya no solo dentro del panorama balear, sino a nivel nacional. Con ellos vamos a tener la ocasión de hacer balance de la temporada, analizar la actualidad del sector y escudriñar en lo posible lo que nos espera ya no solo en 2006, sino seguro más allá. Friusa patrocina la tertulia. Así pues, tenemos con nosotros a José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Hosteltour. Buenas noches, señor Zoreda. Buenas noches. Y bienvenido, y gracias por desplazarse desde Madrid para asistir a este programa. También está con nosotros Pedro Cañellas, presidente de la Federación Hotelera de Mallorca. Buenas noches, señor Cañellas. Buenas noches. Bienvenido a esta mesa. Juan Pascual, consejero delegado de Iberoservice. Buenas noches, señor Pascual. Buenas noches. Bienvenido a Hosteltour. Y Álvaro Midelman, director general para España y Portugal de Air Berlin, también futuro previsible presidente del Fomento de Turismo de Mallorca. Buenas noches y enhorabuena por ese consenso. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, por supuesto, a todos. Bueno, cuando lo sea, entonces lo hablamos. Mientras tanto, soy el candidato. El candidato consensuado, por lo menos, que es importante. Sí, eso fue una de las condiciones que puse cuando me ofrecieron, entre otros, el señor Cañellas, que está sentado a mi derecha, y dije que yo no quería competir con nadie, que si verdaderamente había consenso, pues estaba dispuesto y me sentía muy honrado de asumir esta responsabilidad. Y lo hubo, lo cual demuestra por lo menos una unanimidad dentro del sector, ¿no, señor Cañellas? Es un auténtico lujo poder contar con un candidato de esta categoría. Señor Midelman, con apoyos así me parece que lo tenemos vendido. Ya que estamos con usted, podemos empezar. Nosotros hemos convocado este programa, el último del año, un poco para hacer ese balance de temporada a todos los niveles, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que usted representa desde la perspectiva de Air Berlin y de la experiencia suya que tiene dentro del nivel turístico, ¿cuál es el balance que hace a estas alturas? Yo creo que habría que matizar. O sea, desde el punto de vista nuestro, las cifras son positivas. Hemos crecido otra vez, concretamente en Palma, de manera importante. Hemos crecido en ventas, hemos añadido nuevas líneas al sistema, pero bueno, hemos tenido que combatir un problema durante toda la temporada y ha sido el tema del combustible. El combustible ha sido, de alguna manera, pues esa, casi me atrevería a decir una cosa, esa mosca molesta, pero estamos en televisión, hay que ser un poco más cuidadosos. Esa mosca que está constantemente dándote la lata, que nos ha obligado a todos, de una forma u otra, a aumentar los precios, y cuando se aumentan los precios, pues indudablemente eso tiene una repercusión sobre la demanda. Y bueno, pues en general, desde nuestro punto de vista positivo, hemos conseguido consolidarnos en las nuevas tareas que nos hemos impuesto a nosotros mismos, y desde el punto de vista del sector yo creo que hay un planteamiento más o menos parecido. Desde el punto de vista de Mallorca, concretamente, la impresión que tenemos por los que nos comentan los diferentes actores es que ha sido una temporada mejor, alentadora, sobre todo de cara al futuro. Quizás los ingleses pues son la sombra y los alemanes pues la luz. Son la luz. Y bueno, pues habría que entrar también un poco en consideración en Menorca, pues quizás haya sido las 4 islas la que peor lo ha pasado. Yo creo que es un problema de ventas, de comercialización. E Ibiza, que curiosamente, según con quién se hable, pues hablan de una buena temporada y otros hablan de una temporada pues mediocre. Pues habrá que hablar con los que dicen que la temporada es mediocre, por lo menos para mejorar, ¿no? Bueno, yo creo que es que ha sido, depende mucho del punto de vista. Si se analizan las cifras del aeropuerto, probablemente, pues entonces sea una temporada más bien gris. Pero es que si se considera desde el punto de vista global y se tienen en cuenta las entradas por barco,
las cosas son bien diferentes. Yo creo que en Ibiza hay un factor nuevo que juega un papel muy importante, que es el barco. Hay muchísimo turismo que está entrando por barco, las comunicaciones con la península son fáciles y yo creo que por eso hay que filtrar un poco la información. Señor Callejas, el sector hotelero sí que parece que por este año hace un balance cuando menos más positivo que los últimos registros, ¿no? Sí, yo creo que sin pecar de exceso de optimismo podemos decir que ha habido el balance es ligeramente positivo, ¿no? Yo creo que si hablamos de ocupación, efectivamente ha aumentado y de alguna manera hemos invertido esta tendencia que había a la baja y hay unos ciertos aumentos, ligeros aumentos, mejores en unas zonas que en otras, pero de alguna manera en general yo creo que podemos hablar de un ligero aumento de ocupación, diferente si hablamos de balances y hablamos de resultados, ¿verdad? Que ahí sí que seguimos aún haciendo un esfuerzo para conseguir captar la atención del mercado, de los clientes, y se hace un esfuerzo en el sentido de estamos trabajando con precios bajos aún fuera de temporada, y la temporada se ha ceñido básicamente a julio y agosto. Julio y agosto se ha trabajado con precios normales e incluso hasta mediados de septiembre. Y a partir de ahí, pues la verdad es que se ha hecho un esfuerzo, ¿no? Unas ofertas, se ha trabajado mucho con precios a la baja, ofertas y tal, y bueno, pero al final de alguna manera estamos satisfechos, podemos estar satisfechos en cuanto a que parece que hay esta inversión de lo que había en años anteriores, que íbamos para abajo, y parece que ahora, bueno, pues la tendencia es hacia lo positivo, ¿no? Señor Pascual, las agencias, nos podemos centrar así que en lo receptivo, el balance que están haciendo a estas alturas también es positivo, como vemos en los demás sectores. Bueno, no podemos decir que sea negativo, yo diría que es positivo. No obstante, nosotros tenemos una peculiaridad muy importante, y es que las agencias receptivas somos intermediarios puros y duros. Hoy en día, debido a la gran competencia que hay en este mercado, bueno, en todos los mercados, los intermediarios tienden a reducir su cuota de mercado. Nuestros turoperadores, los grandes turoperadores que nos emplean, medianos o pequeños, que tienen sus agentes en nuestro país o en nuestras islas, pues de cada día nuestro coste les es más difícil de absorberlo. Entonces, también ellos pierden cuota de mercado. Antes, nos acordaremos que en el 2002, 99, 2000, 2001, fueron unos años que estuvimos en la cúspide de clientela, creo, en las Baleares, o posiblemente en toda España. Después, a partir del 2002, 2003, ha empezado la competencia fuerte, con compañías, charters que tienen mucho tráfico directamente, como puede ser el caso de Air Berlin, de aquí que Álvaro representa. Todos los hoteles y muchas empresas tienen sus páginas web. Entonces hay una tendencia a que el turismo que viene a Mallorca reduce su cuota en el turoperador, va perdiendo cuota de mercado, va perdiendo número de clientes, y este número de clientes viene a lo mejor a Mallorca, pero viene a través de estas compañías directamente y va a lo que llamamos turismo residencial. De todas formas, yo diría que este año ha sido mejor que el año pasado. Hemos empezado un poquito flojos en abril y mayo, pero después, a partir del mes de junio, mitad de junio, la temporada ha empezado a venir mejor. Creo que ha sido buena, sobre todo del mercado alemán, que es posiblemente el único que ha tenido un aumento, porque creo que todos los demás mercados, casi todos, han tenido unas reducciones, unos pequeñas y otros un poco mayores. El mercado español se ha estabilizado. El mercado español normalmente en los últimos años está dando la cara y está portándose de una forma correcta, pero yo diría que la temporada ha sido discretamente buena. Señor Zorreda, representa usted una alianza de empresas que engloba pues todos los sectores que tenemos aquí representados, ¿no? Tanto las agencias, el transporte, los hoteles, y esa visión un poco global en la que sí quisiéramos que usted aportara en
en esta mesa, y quizás también la visión desde fuera de Baleares de cómo se está viendo la evolución. Hombre, es mucho más difícil sintetizar un abanico tan amplio de espectros de actores, pero bueno, por intentar sintetizar. Nosotros hemos visto en las encuestas que hacemos y en los análisis que hacemos efectivamente un repunte desde el punto de vista del indicador que para nosotros nos parece clave, que es la rentabilidad. Es decir, no queremos entrar en la guerra de las estadísticas, que cada día son más confusas y más equívocas, y de alguna manera desde el punto de vista de la rentabilidad, que es lo que un empresario debe valorar, ha habido un repunte de rentabilidad a dos velocidades. Aquellos sectores, aquellos destinos que han dependido más de la demanda nacional han tenido una trayectoria y una conducta bastante mejor que aquellos que dependen fundamentalmente de la demanda internacional. En términos de los distintos subsectores, coincido con el señor Middelmann, las empresas que forman parte de Exceltur, del sector del transporte aéreo, han acusado notabilísimamente el impacto del combustible y que ha de alguna manera afectado notablemente sus cuentas de resultados, aun a pesar que en términos de ventas, en términos de facturación han mejorado, pero de nuevo no se trata de mejorar ventas y luego al final la cuenta de resultados no prospera. En términos del sector de la hotelería, bueno, distintas zonas de España han tenido distintos avatares. Es cierto que en Baleares ha repuntado. También hay que tener de alguna manera la pequeña humildad de valorar que hemos usufructuado de nuevo las desgracias ajenas en este ejercicio de verano. Con lo cual, la verdadera medida de la dinámica a futuro nos la dará el próximo ejercicio, puesto que en este, sin perjuicio de que los méritos de esfuerzos promocionales sin duda han dado sus réditos, pues hemos vivido también una cierta redistribución de flujos que, a tenor de los ciclones en el Caribe o de algunos atentados en países islámicos, han desviado flujos a España y eso nos ha beneficiado. En definitiva, un cierto repunte de la actividad y, como decía antes uno de los contertulios, probablemente valorada más por el freno a una tendencia de declive de años anteriores que porque realmente se haya notado una gran euforia, y que en términos de rentabilidad en algunos sectores como el transporte aéreo y en el sector también del alojamiento, bueno, pues todavía no evidencia grandes alegrías a futuro. En términos, por terminar, de conductas de los clientes o de pautas de cambio de los clientes, sigue perpetuándose una tendencia que cada vez se acelera más a un cliente cada vez más desintermediado, utilizando más cada día líneas aéreas mal llamadas, porque Air Berlin creo que no es una línea de bajo coste, sino de coste bajo, que probablemente es algo distinto, o de bajos precios, como decís, pero bueno, casi un 35% de todo el flujo de tráfico aéreo de este país viene por líneas aéreas de bajo coste, lo cual es un fenómeno a seguir. Un cliente que está cada día menos tiempo en España, con lo cual, por eso, y termino, el valor de las estadísticas de llegadas a nosotros nos parece equívocas, porque en la medida que cada vez estén menos tiempo, podríamos hacer el análisis inverso. ¿Cuántos de estos centenares de miles de personas más que llegan cada tiempo, en definitiva, lo único que están haciendo es compensar los menos días que se están quedando los que se quedan? Con lo cual, dejarnos llevar de la alegría de mayores llegadas única y exclusivamente de clientes sin llegar a la cuenta de resultados es algo que tenemos que vigilar. Habría que hablar quizás de pernoctaciones en tal caso, ¿no?, para sacar una cuenta correcta, señor Cañellas. Efectivamente, yo estoy plenamente de acuerdo con el señor Zoreda. Efectivamente es así, ¿no? Yo creo que hablar de aumento de ocupaciones, aumento de llegadas, aumento de tal, las estadísticas tienen todo esto de engañoso, ¿no? Incluso, que a veces se llaman llegadas de pasajeros al aeropuerto, ¿no? Cuando en Baleares estamos... Bueno, eso es un tema que yo llevo comentando desde hace mucho tiempo, peleando porque verdaderamente se deje de hacer ese paralelismo de tantos pasajeros, tantos turistas. Aparte de que es que hay que tener en cuenta una cosa, absolutamente, pero es que además la gente que reside aquí, independientemente de que sean mallorquines, que sean forestés, o sea, que sean extranjeros, esa gente también viaja y cada vez viaja más. Entonces, nosotros hacemos encuestas constantemente y el número de personas que declaran que vuelan de 5 a 6, entre 5 y 10 veces al año, es aquí en Baleares ya muy, muy alto. Sí, señor Cañellas, estaba usted hablando, le he interrumpido. Sí. No, es para verificar un poco, o ratificar un poco, mejor dicho, lo que decía Zoreda, ¿no? En este sentido yo estoy plenamente de acuerdo.
y de cada vez hablar de turismo implica, o para hablar en términos reales hay que hablar en términos de resultados, en términos de beneficios y tal, y ahí es donde nos duele, ¿no? La verdad es que en el sector que yo represento, pues la verdad es que los beneficios no aparecen aún. Es cierto que tenemos la esperanza de recuperar, es cierto que necesitamos recuperar la demanda para poder poner precios adecuados y normales para que luego para luego poder obtener resultados, pero lo cierto es que, bueno, la verdad es que aún no han llegado, ¿no? Cierto es que estos síntomas de recuperación, aun a pesar de que se puedan achacar a desgracias de otros países, como decía Zoreda, y es cierto que ocurre, pero yo creo que al fin y al cabo nosotros, bueno, por suerte o por desgracia somos un destino entre comillas seguro, y esto dicho en términos, en fin, hasta ahora por lo menos somos un destino seguro, ¿no? Y estamos muy cercanos a los destinos de Gran Bretaña y de Alemania. Tenemos una cierta seguridad en términos sanitarios frente a otros destinos, etcétera. Bueno, y al final cuando ocurren estas cosas en otros países, pues ahí está el destino seguro, donde, bueno, vamos a pasar unas vacaciones, etcétera, etcétera. Y en esto sí que podemos salir beneficiados, y creo que vamos a salir en un futuro, ¿no? Uno de los puntos que ha comentado tanto el señor Miedema como el señor Zoreda, distorsionadores de lo que ha podido ser la temporada, el precio del combustible. ¿Hasta qué punto consideran, aprovechando esa cercanía de los principales mercados emisores, como puede ser Alemania y el Reino Unido, que ese encarecimiento del petróleo pueda beneficiar a los destinos cercanos? Hablamos de 3 horas, por ejemplo, 3 horas en avión. ¿Hasta qué punto puede salir beneficiado Baleares de ese encarecimiento frente a largas distancias, tipo Caribe, tipo Mediterráneo Oriental? Eso lo dirá la temporada que viene. O sea, realmente es pronto para mí, a mi modesto entender, O sea, yo creo que es muy pronto. Porque, pero no han notado ustedes en ningún estudio, los que han realizado también, el señor Pascual, respecto a las agencias con las que el grupo Iberostar bueno, yo trabaja? pienso que cuando hablamos de competencia de los destinos del Caribe, no tenemos que ir al Caribe para competir con Baleares, o tenemos que ir a la cuenca del Mediterráneo. La cuenca del Mediterráneo, todos los países, tanto Marruecos, Argelia, Turquía, Grecia, están, si nosotros estamos a 2 horas de Europa, el que más está a 3 horas y media, 4. Lo que quiere decir que en este caso, en estos países, el tema del gasoil tiene un poco más de incidencia, pero no tan importante para que no vayan. Tenemos que tener en cuenta que en Baleares, en Mallorca, si bien es verdad que lo que dice Pedro, de que los hoteles pues han bajado precios porque la competencia es muy dura y tal, tenemos una oferta complementaria que no ha bajado, que no es muy competitiva, y siento decirlo porque yo soy uno de los responsables, a lo mejor, o más involucrados en que esto sea así, y tendríamos que tomar una solución. Yo lo que veo es que, por ejemplo, cuando hablo con mis clientes acerca de las zonas donde, por ejemplo, el año que viene empiezan bien las reservas, después ahora de las ferias de Frankfurt y de Londres, pues hay 2 países que nos están haciendo una competencia muy fuerte, que son, primero, Turquía, que Turquía es un país bastante competitivo, muy buen servicio, la gente muy amable, la comida muy interesante, y no están en la zona euro, entonces pueden hacer los números como quieran, o sea, y pueden devaluar si hace falta. Grecia creo que está ya en la zona euro, pero también es interesante en cuanto a precio y competitiva. Entonces nuestros mercados más importantes, que son el alemán y el inglés, las reservas, pues posiblemente de Alemania, en caso de nuestro caso, pues a lo mejor la cuota, en fin, el número de reservas ha empezado mejor en Mallorca, concretamente, Mallorca, que no Ibiza y Menorca, pero seguidamente está Turquía, está Grecia, con una diferencia muy pequeña. Por lo tanto, cuando hablamos del gasoil, no tenemos que pensar en el Caribe ni en Canarias, a lo mejor tenemos que pensar en el Mediterráneo.
Y yo a esto quisiera añadir que otro de los aspectos que también comparto con el señor Middelman, que veremos cuándo es la sensibilidad al precio en el mayor o menor coste del pasaje aéreo. Otro aspecto que no debemos minimizar es que hoy en día ese incremento del combustible no se ha trasladado todavía a un incremento en bienes de consumo básico que forman parte de la vida cotidiana del consumidor. Ni tampoco se han traducido todavía en subidas significativas de tipo de interés, aunque hoy ha subido en España el MIBOR y hoy está en la tasa más alta de los últimos 4 años, precisamente, el 2.7. Lo que habrá que ver es cómo esta traslación de coste a otros bienes de consumo inmediato puede afectar a la cesta de la compra del consumidor y si eso va a tener algún tipo de repercusión en sus decisiones de compra de vacaciones. En cualquier caso, nuestra posición geográfica, en principio, diría que en términos, porque claro, Europa es muy grande y nosotros podemos pensar que estamos a 2 horas de Inglaterra y que Turquía está más lejos, pero Turquía está más cerca, por contra, de una parte de la Alemania meridional que, sin embargo, también nosotros desearíamos tener aquí, porque en ese portafolio de clientes el alemán es nuestro mejor cliente. Entonces, digamos que está por ver si nos beneficia o no nos beneficia, pero quizá uno de los elementos, y también ahí coincido con Pedro Cañellas, es este elemento diferencial de seguridad de España. Cuando yo decía antes que las desgracias ajenas han sido una parte del éxito, no es por recrearnos o por de alguna manera minimizar nuestra capacidad, sino por no dormirnos en los laureles. Es decir, el hecho de que efectivamente seamos un destino más seguro no nos debe de hacernos dormir en los laureles en un entorno cada día más competitivo, más difícil y con un consumidor que es al final el que tiene la capacidad final de, y valga la redundancia, de decidir, que antes estaba mucho más intermediado, antes venía mucho más de la mano de esos grandes intermediarios, de esos grandes mayoristas. Hoy tenemos un escenario de demanda de un turista individual que es al que debemos de captar, y un turista que además, si me permite terminar en la primera definición de un poco lo que vemos nosotros, o por lo menos desde nuestro punto de vista, está también cambiando sus hábitos en el tipo de alojamiento. Es decir, en España otro de los fenómenos recurrentes y crecientes es que ya casi un 35-40% del total de los turistas que vienen a España están utilizando la llamada oferta residencial o oferta no reglada, que junto con la retroalimentación del modelo de negocio que facilita la línea aérea de bajo coste, nos está llevando a un nuevo escenario turístico, a un nuevo escenario que tenemos que valorar, que tiene también un impacto notable en las cuentas de resultados de lo que es la industria turística tradicional, adicionales a lo que puede ser el coste del petróleo. El tema residencial, señor Cañellas, me imagino uno de los caballos de batalla de lo que ha sido la temporada. Se habla de reconversión, se habla de planta hotelera, se habla de reconversión precisamente de parte de esa planta hotelera hacia tema residencial. Hay un estudio precisamente de Exceltur que dice que los hoteles de Baleares generan 15 veces más riqueza por plaza que la oferta residencial. Un estudio que presentaron ustedes. Me imagino que eso es evidente, es pero obvio y evidente, ¿no? ¿Cuál es la dinámica que va a llevar? Nosotros creemos que frente a la demanda es muy difícil de luchar, es decir, hay claramente una demanda que tiende hacia esta oferta residencial, que además es una realidad y existe, y a veces uno pues dice, no, es que no debería de competir y tal. No, yo creo que como existe y es real y tal, yo lo que creo es que efectivamente la que existe debe de controlarse y debe de ser regulada, y debemos de competir por lo menos en igualdad de condiciones con la hostelería. Es decir, la que existe, que de acuerdo que exista, pero compitamos con igualdad de condiciones. Lo que no es posible es que sean focos de economía sumergida y que al final pues resulte pues por económico y por tal, que compitamos con deslealtad, ¿no? Yo creo que el fondo del problema es este, y por lo tanto, si se puede regular y se puede controlar y que se exija pues los mismos márgenes de calidad que se exigen en la hostelería y los mismos controles de seguridad que se exigen en la hostelería, pues oye, compitamos perfectamente, ¿no? Y que dentro de un marco de... Esto es en primer lugar. Y otra cosa es el tema de la salida de la hostelería. Evidentemente nosotros llevamos muchos años haciendo hostelería y probablemente hay una parte de la planta hotelera pues que ha quedado obsoleta y ha quedado pues fuera de mercado ya, y esta compite de alguna manera a trancas y barrancas, haciendo ofertas, haciendo precios muy bajos y tal, y esto estropea el mercado. Y esto es cierto. Y entonces
¿Qué podemos hacer con ellos? Claro, es muy difícil decirle a unos propietarios, a unos empresarios que hace muchos años que se dedican a esto, tienen su edificio, oye, mira, cierra y ya está, ¿no? Esto no es así, yo creo que no es real. Entonces, ofrezcámosles salidas posibles para que, bueno, pues salga del mercado, deje de romper un poco con estos precios y tal, y bueno, pues ya sea transformando con un cambio de uso en viviendas o en lo que haga falta en la zona, etcétera, que no necesariamente tiene que ser viviendas. Bueno, pues veamos qué ocurre, cuál es el plan urbanístico de la zona, qué es lo que hace falta, si son viviendas, si son, pues no necesariamente los edificios tienen que convertirse en viviendas, siempre pueden hacerlo, a veces hace falta en residencias, hace falta oficinas, hace falta incluso, ¿por qué no?, parkings de garaje. Se está hablando de una reconversión no solamente turística, sino ya un cambio de uso, simplemente que autoricen los cambios. El plan territorial actual da 2 años a los ayuntamientos y traslada la responsabilidad a los ayuntamientos para hacer los cambios de uso. Bien, pues durante estos 2 años que tienen, pues tienen que estudiar cuáles son las necesidades de las zonas, cuáles son estos excedentes que hay y dar posibilidad, tal vez, a estos cambios de uso y que salgan del mercado los que realmente pues ya están por obsoletos o porque ya no tienen ganas de competir o por lo que sea, pues que salgan del mercado. Y yo creo que esto sería un gran alivio para la hostelería y para el sector en general. Una libertad, me imagino, con la que están de acuerdo el resto de los tertulianos. Bien, yo por alusiones antes quisiera, esta dicotomía entre el residencial y el reglado es una dicotomía nueva, es decir, esta dicotomía no existía hace 4 o 5 años, es decir, ¿por qué se produce este tipo de reflexiones o el tipo de estudios que nosotros hemos hecho encima de la mesa? Porque lo que han cambiado es los ritmos en los cuales han crecido una y otra tipología. Es decir, cuando hoy en día en España aproximadamente en todo el país existen 1.600.000 plazas de alojamiento reglado, para entendernos, son la suma de hoteles, campings, apartamentos turísticos, es decir, todo aquel tipo de edificio que está sujeto a una normativa, 1.600.000 plazas. Y este año, 2005, se van a terminar en este país cerca de 800.000 viviendas, de las cuales 400.000 viviendas casi son residenciales turísticas. Y calculamos, por decir algo, un promedio de 4 plazas por vivienda. Significa que solo en el año 2005, a lo largo del litoral español, habremos puesto la misma capacidad de alojamiento en zonas turísticas que los últimos 100 años en alojamientos reglados. Si esto terminara aquí, uno podría cuestionar si esto es un ritmo razonable o no razonable de crecimiento, pero es que hay otras tantas en marcha para el año 2006 y otras tantas en marcha para el año 2007, por sintetizar. Hoy en día existe suelo calificado a lo largo de todas las costas españolas y los 2 archipiélagos para llegar a colocar 40 millones de plazas turísticas o susceptibles de aprovechamiento turístico. No hay demanda que absorba estos crecimientos estratosféricos. Por no hablar de si estamos convirtiendo las costas españolas en el mejor escenario lúdico que facilite el disfrute de unas vacaciones a la usanza tradicional, o estamos evolucionando hacia modelos de la costa española más propios de zonas urbanas que de zonas turísticas. Esto es lo que nosotros hemos querido poner un poco en el análisis para que por lo menos se vea los ritmos, las descompensaciones que antes no existían, que pueden poner en entredicho y pueden en algunos casos y en algunas zonas afectar notablemente la existencia o la futura existencia de algunos de los actores. Lo único que hemos querido decir, que no hay ni buenos ni malos, sino, señores, seamos conscientes de lo que tenemos en juego y que en algunos casos hay elementos incompatibles. Y por terminar una de las aseveraciones que decía Pedro, que estoy totalmente de acuerdo, juguemos todos con las mismas cartas encima de la mesa. Es decir, por un lado, regulador, tenga usted en cuenta si este es el mejor escenario que facilite el empleo más estable, la mayor derrama económica a medio y largo plazo y
que todos juguemos con las mismas reglas de juego, que es lo mismo que en alguna ocasión le he oído a Álvaro Miguelman cuando habla también en el término de las líneas aéreas de bajo coste. Juguemos todos con las mismas reglas de juego, no subvencionemos a unos en unos espacios determinados y a otros no, porque lo que estaríamos es discriminando, en este caso en el ámbito del transporte aéreo, y yo creo que cualquier intervención reguladora que no facilite igualdad de oportunidades termina por estar desvirtuando la esencia de lo que se persigue. Yo de todas maneras tengo una visión un poco diferente, pero básicamente estoy totalmente de acuerdo en que el tema de lo de que todos compitamos por igual, eso estoy totalmente de acuerdo y lo suscribo al 100%. En lo que no estoy tan de acuerdo es, primero, yo no creo que sea bueno que se segmente turismo residencial y turismo, digamos, de alojamiento. Yo creo que, sobre todo en el caso, sin ir más lejos, de Baleares o en la costa levantina, en la media y en la baja temporada, la oferta de alojamiento que esté en funcionamiento, en el caso de Baleares, por ejemplo, podríamos hablar incluso, además del turismo de Palma, de los hoteles de Palma, que yo creo que, pues, yo estoy hablando con muchos de ellos y todos reconocen que les está yendo, incluso ahora, que es baja, francamente mejor. Y se está beneficiando de las plazas de avión que pone en funcionamiento precisamente el turismo residencial, que además resulta, y yo creo que también es un factor muy importante a tener en cuenta, el más fiel, porque cuando estamos hablando de competencia, el hecho de que como consecuencia de la existencia de turismo residencial se mantengan unos programas de vuelos estables a lo largo del año, al final tienen un efecto positivo sobre la oferta de alojamiento, y por eso han crecido en Palma de Mallorca. Estoy de acuerdo que estamos hablando a lo mejor solo de la zona de alrededor de influencia de lo de Palma, pero pues hoteles nuevos con ofertas creativas, incluso nueva planta hotelera, porque se han establecido empresas, incluso empresas importantes se han establecido en Palma que antes no estaban, están haciendo. Es decir, yo creo que estoy de acuerdo que se analice, que se busque la fórmula que en un momento dado, pues sí, pues si yo lo que estoy haciendo es una explotación de un bien, pues que lógicamente la gente paga impuestos, porque además hay un problema muy grande, y ese yo lo he denunciado concretamente en el caso que para mí me parece muy significativo de Torrevieja. Torrevieja es una zona donde hay una población más o menos definida, de hecho, que puede llegar a 800.000 personas, pero realmente de derecho hay, no sé si son 25.000. Entonces resulta que ahí hay una descompensación total, independientemente de que podríamos discutir si lo que se ha hecho allí se ha hecho bien. Pero yo siempre digo, bueno, ¿dónde están los políticos y dónde les pedimos responsabilidades por haber cometido semejante barbaridad? Que eso lo puedo aplicar también al ámbito de lo que puede ser el entorno de un aeropuerto. O sea, resulta que nos encontramos ahora con que los aeropuertos ahora somos los malos porque somos los que hacemos ruido, cuando además objetivamente hemos reducido el nivel de ruido en más de un 100% en los últimos 10, 15 años, pero resulta que, claro, como se ha urbanizado, porque lo han permitido los ayuntamientos, todo el entorno, entonces resulta que ahora metemos ruido. Entonces, bueno, pues yo creo que yo me gustaría saber si a posteriori existe alguna fórmula en que aquellos que han permitido según qué cosas les podamos, digamos, llamar a que se responsabilicen de semejantes barbaridades, porque efectivamente cuando se montan estas grandes urbanizaciones, pues hay que pensar de que eso en un momento dado pues se puede convertir en zona residencial. Entonces, porque lo que no podemos evitar es que a mayor nivel de vida en Centro Europa la gente busque para su tiempo de ocio un clima más agradable. Esto, el efecto Florida, como se llama, no lo podemos evitar. Eso es una necesidad casi fisiológica. Bueno, en Finlandia a la gente cuando se deprime la mandan a tomar el sol y lo paga el médico. O sea que no estoy inventando nada. O sea que entonces, pues yo creo que yo de verdad que lo que en estos momentos, de cara a esas cifras que normalmente son preocupantes, lo que habría que hacer es decir, oiga, ¿y las autoridades que autorizan y firman eso? Bueno,
Es de alguna manera lo que intentamos poner de relieve. Es decir, yo lo que he querido brevemente, transmitir... porque no nos queda demasiado tiempo, hay todavía un par de... Bueno. No, pero sí, señor. No, lo que quería poner de relieve es que lo que ha ocurrido en los últimos 4 o 5 años es una descompensación exponencial. Y eso es lo preocupante, porque hasta ahora no existía ningún problema de convivencia. Y en términos de maximización de riqueza, por lo menos, por lo que tú decías, por la baja ocupación de este turismo residencial, la generación de riqueza del efecto derrame sobre el tejido empresarial es infinitamente, 14, 15 veces, depende de las zonas, la que genera ese turismo residencial en promedio, versus unos alojamientos reglados que tienen que generar un empleo todo el año, etcétera, 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 en promedio. Hay excepciones, obviamente, y eso es un poco lo que queremos llevar, por lo menos al conocimiento de los responsables públicos, para que cuando tomen nuevas decisiones sepan lo que se traen entre manos y no puedan decir no sabíamos los efectos de medio y largo plazo, y cada uno luego es libre de elegir. Bueno, yo quería dar mi opinión antes de terminar sobre lo que has preguntado a Pedro sobre el tema de la reconversión de los hoteles que están ya un poco obsoletos, que ya no están... Totalmente obsoletos. ¿Perdón? O totalmente obsoletos. Bueno, o totalmente obsoletos. Yo creo que tenemos aquí la oportunidad de la vida en las Baleares o en Mallorca de empezar a arreglar un poco otra vez la isla de todo lo que hemos hecho mal hecho, y por lo tanto es muy importante lo que dice Pedro de que, en fin, los hoteleros están pidiendo de esta reconversión. Yo estoy en parte en un porcentaje elevado de acuerdo con ellos, porque lo que no es posible es que todos los hoteles obsoletos de repente se tiren al suelo y se conviertan en parques públicos. Esto parece lógico, pero lo que no tenemos que hacer, pienso yo, es que si hay un hotel que está obsoleto y se ha hecho hace 30 años, que la infraestructura del edificio del hotel no tiene forma de mejorar el entorno, y este hotel, si se convierte en viviendas o en garajes o en lo que dice, o en residencias, puede ser un parche que no arreglaríamos nada, arreglaríamos la economía a un hotelero que ha amortizado el hotel, que ha ganado mucho dinero con este hotel y que encima le ayudaría, o no, últimamente no, pero al principio sí. Entonces creo que tendríamos que tener las autoridades, los hoteleros, todos los mallorquines, la capacidad de decir si este porcentaje de hoteles se tiene que renovar, pero este se tiene que esponjar, pagando por supuesto todos los involucrados la parte que le corresponde. Perdón, solo por alusiones, yo creo que es fácil la solución. Si uno quiere que realmente el mercado tienda hacia un determinado punto, hay que dar facilidades. Lo que no se puede hacer es decir, no, que los hoteleros, como ya han amortizado y tal y cual, pues no, que cierren y hagan parques y tal. No lo hará nadie. Nadie lo va a hacer. Yo no he dicho esto. No, ya lo sé, pero lo digo para dejarlo claro. Yo quisiera añadir, Pedro, ¿por qué asumís esa carga de la culpa a los hoteleros? Oiga, el hotelero es uno más en la carga de... Yo creo que si no arreglamos esa mal llamada oferta complementaria, que hoy en día es la que está condicionando la competitividad de muchos destinos, porque no voy a dar nombres, pero hay ciertas zonas de la Bahía de Palma donde se están instalando cierto tipo de locales que condicionan absolutamente la competitividad a futuro, el tipo de alojamiento, y se justifica o no la renovación. No simplifiquemos el problema solo en los hoteles. En los hoteles son muy importantes, pero hay que arreglar el entorno. Además, y el entorno es la oferta complementaria. Que no nos equivoquemos. Hoy es la que manda y hoy es la que determina que un turista vaya a un lugar a otro en función del entorno, del ambiente y de los distintos tipos de servicios que puede usufructuar. Con esto es, digamos, un espaldarazo al hotelero, en el sentido de que a veces se está cargando con una culpa de que es el culpable cuando lo hace mal o es el responsable cuando lo hace bien, cuando además hay otros actores en esa cadena de valor hoy en día tan o más importantes que el hotelero, con niveles de inversión a veces más bajos, pero tan o más determinantes para la satisfacción del turista. Hay que arreglar esa oferta complementaria en paralelo. Yo solo quiero aclarar que yo no he dado la culpa a los hoteleros. No, ni he dicho solo una reflexión que podemos arreglar mucho de lo que hemos hecho mal. Y teníamos que tener la capacidad para analizarlo bien y ser lo suficientemente inteligentes para mejorar esa oportunidad que se nos plantea. Y ya para terminar, porque realmente estamos fuera de tiempo, esa oportunidad que se nos plantea, no sé si es la que quiso aprovechar el señor Matas en Londres, en la World Travel Market, cuando anunció la creación
de una mesa del turismo, un poco en la línea de aunar todo, no sé si aunar todos los esfuerzos, imagino que sí, para ir en esa línea de nuevo futuro de cara al turismo. Muy brevemente, una última aportación y ya para despedirnos respecto a este tema, señor Pascual, una valoración con respecto a esa mesa del turismo que propuso el Gobierno balear para un poco consensuar todos los intereses. Bueno, no puedo dar mi opinión porque he estado de viaje, no estoy muy informado de lo que se ha discutido en ella y prefiero no decir ninguna barbaridad. Por lo tanto, lo siento, prefiero hacer... Yo creo que si el trasfondo que hay es que Baleares necesita un nuevo plan estratégico y un modelo turístico de futuro, es clave que esto se haga. Ojo, tampoco creo que los procesos asamblearios vayan a resolver cuestiones que tienen un primer nivel de análisis más táctico sobre el que después podremos debatir para enriquecerlo. Pero creo que deberíamos de definir primero un escenario más táctico y luego pasar a procesos asamblearios que pusieran enriquecerlo. Señor Cañellas. Bueno, mi experiencia de la mesa de diálogo la mesa de turismo de diálogo social realmente no es muy buena, en el sentido de que a veces pues lo que te plantean pues toda una serie de reivindicaciones que te recuerdan mucho los convenios laborales, ¿verdad? Y no es el marco adecuado ni el lugar adecuado y tal. Si nos sentamos, por ejemplo, con sindicatos y la PYME, etcétera y tal, y lo que unos nos dicen, no, es que hay que quitar el doble inclusive, no podemos hacer cambios de uso, el otro dice, no, si se cierra un hotel, pues hay que poner más un valor añadido a las indemnizaciones, además de las que ya marcan la ley, etcétera. Mire, vale, de acuerdo, pero todo se carga sobre el sector hotelero, ¿y ustedes qué ponen? O sea, vamos a ver, ¿con eso resolvemos el problema del turismo o el problema actual del turismo o no? Y a mí, yo sinceramente, aunque mi deseo es que de alguna manera en esa llamada del presidente pues encontremos una solución, por supuesto, que un consenso. Señor Midelman, sonríe mucho con lo que está diciendo el señor Cañellas para terminar. Yo lo único que digo es que a mí me preocupa mucho cuando los políticos quieren intervenir demasiado en procesos que muchas veces son procesos naturales en el mundo de la economía. O sea, hay empresas que nacen y hay empresas que se desarrollan y hay empresas que a veces, pues lamentablemente, también desaparecen. Estas cosas son así, y entonces yo estoy de acuerdo y soy el primero que me preocupa de que en un momento dado pues haya camas que estén compitiendo de una forma desesperada, porque sí, pues porque ya realmente, pues como bien ha dicho Juan, pues ya no se pueden arreglar y tal, y entonces bueno, pues voy a ver si, como me decía un asesor fiscal, dice, no, viendo un balance, decía, bueno, pues usted si no amortiza, dice, no, es que si amortiza pierdo dinero. Bueno, pues entonces, pues si hemos llegado a ese punto, pues indudablemente lo que sí que está claro es que eso en algún momento, pero lo que sí que hay, y en esto sí que más que es decir, hemos consensuado, y parece que sí, que aquí lo tenemos claro, cuál es la calidad que queremos ofrecer. Entonces, entremos por ahí. Entonces, retiremos una licencia si en un momento dado alguien no lo cumple. Nosotros, como compañía aérea, tenemos unos criterios de calidad que tenemos perfectamente definidos, y si no los cumplimos, no nos renuevan la licencia tampoco. Pues entonces... Pues ahí tendrá su oportunidad para esa aportación, imagino, en esa mesa, ¿no? Muchas gracias, señor Midelman, señor Cañellas, señor Pascual, señor Zodea, por su presencia aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes también por la atención que nos han prestado, supongo que a este programa que ha sido tan interesante, pero también por la que nos han demostrado a lo largo de este 2005. Muchas gracias, de verdad. Esperamos contar de nuevo con su atención a partir del año que viene, será a partir de Fitur, cuando Hosteltour vuelva a estar aquí en antena los miércoles, como siempre, en Canal 4 de Mallorca. Gracias por su atención, buenas noches y disfruten, hagan turismo estas vacaciones.